cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido con... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe por luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se disipe la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos, si os parece, con nuestra charla de esta tarde. A ver. ¿Estamos? Bueno, pues entonces, en primer lugar vamos a contestar una pregunta que nos hicieron aquí en la clase el último día, pero que mira tú por dónde ha sido la misma pregunta en internet. Entonces, como a la persona que nos hizo la consulta por internet le dije que daría una explicación más detallada, porque ahí hay pocos caracteres para escribir, de la charla de hoy, pues vamos a empezar con eso, ¿no? Perdonad los que estuvisteis cuando hicimos esta aclaración y tenéis buena memoria, porque esto ya lo hemos dicho aquí, ya lo hemos dicho hace algunas semanas. Pero se trata de una consulta a propósito de la cita que leímos al comienzo de la carta de Tito y que, bueno, es bueno volver a aclarar, no cuesta nada, no tenemos prisa tampoco con el temario. Repito, que nos disculpen los que ya conocen la explicación. La cita dice así: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. El candidato debe ser, atentos, irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni rebeldía, porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser, y vuelve con condiciones, irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, y tomando nota, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Perfecto. Como veis, San Pablo, haciendo hincapié en la excelencia del episcopado, habla de unas condiciones, mogollón, lo habéis oído, que ha enumerado. Y no se trata ya solo de virtudes de fe, esperanza y caridad, que ha de tener todo cristiano, sea llamado al sacerdocio o al episcopado o no, sino de inmediata repercusión en el trato con los demás. Y entre todas, casado una sola vez. Y mira tú por dónde esto es lo que chirría. ¿Por qué? Porque como hoy está vigente el celibato, tanto para obispos como para sacerdotes, pues el tema choca. Y nuestras cabecitas se van por otro lado, y que si, ¿por qué no se casan los curas? A ver si van a tener razón los que dicen eso de no al celibato, etcétera, etcétera. No es nuestro ánimo, como sabéis, polemizar, lejos de nosotros esa actitud. Pero una vez más, y para entenderlo,
basta meternos en el marco histórico. Veamos. Ya sabemos que Pablo dejó claro que deseaba que todos fuesen como él, célibes, y recomendaba la virginidad como el mejor estado. San Pablo. Pero de la época de San Pablo es San Pedro, y tenía suegra, ¿vale? Quiero decir, para que no nos chirríe más de lo que es. Pero os leo lo que dice Pablo. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Es de la primera carta a los Corintios, y un poquito más adelante, en los versículos 32 y 34, dice: yo quisiera libraros de preocupaciones, porque el célibe se preocupa por las cosas del Señor y por agradarle, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, por agradar a su esposa, de modo que está dividido. Razonamiento lógico. La razón de San Pablo, clarísima. Estar full time, como dicen en inglés, a tiempo total, que diríamos en español, dedicado al reino de los cielos. Y esto ya lo vimos. Pero a medida que voluntariamente había almas que aceptaban el celibato para darse mejor al reino de los cielos, sin impedimentos de ningún tipo, la Iglesia desde el siglo IV fue pidiendo voluntarios, bueno, desde el siglo IV, desde San Pablo. El que quiera ser como dice Pablo, pues adelante. El que quiera ser como dice Pablo, pues adelante. Entonces, no es hasta el concilio de Elvira, en el año 305, en que se da la ley que ha de extenderse a toda la Iglesia. Esto es ratificado después en otros concilios, y hemos llegado hasta hoy. Es una condición requerida más para el que abraza el sacerdocio, una más, como el ser pobre, como el ser honrado, como todas esas que recomienda San Pablo y todas las que ha recomendado siempre la Iglesia, una más, esa, la del celibato. Y el que lo abraza voluntariamente, pues se hace cura, y el que no, no, así de sencillo, asume esa como una condición más de las que le son requeridas. No es decreto divino, que nos quede claro, no es decreto divino. Y si faltasen vocaciones, si faltasen almas dispuestas a darse totalmente al ministerio, pensar por un momento que todos los hombres del mundo dicen: si no es casado no soy cura, por ponerlo ya exagerado, ¿no? Pues obviamente la Iglesia, que tiene autoridad para atar y desatar lo que atado en la tierra, lo que atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado en el cielo, pues lo haría, claro que ordenaría a casados. Más, y lo dije también aquel día que expliqué esto, hay iglesias ortodoxas, los hermanos ortodoxos, que ordenan a casados, pero si se ordena uno que es célibe, entre sus normas está establecido que ese se le prohíbe casarse, y la razón es la misma: full time para el reino de los cielos. Sobre la recomendación de que el obispo no sea casado de segundas nupcias, no de primeras, ya de segundas, se entiende también por el marco histórico. Volvemos a lo mismo, no estaba bien visto incluso entre los paganos, porque lo consideraban como una falta de fidelidad a la primera esposa, y así lo veían. Obviamente no se le va a pedir al obispo menos, o no se tuviera en cuenta para un regidor de la Iglesia. Esta aclaración vamos a continuar el curso donde lo dejamos, y es que lo dejamos en esa cita de la primera carta, la única carta que hay a Tito, pero en el capítulo 2. Por cierto, sabéis que ayer fue San Timoteo y San Tito, y el sábado fue la conversión de San Pablo. O sea que es que no se puede coger más en el centro ni más puntual las cartas que estamos viendo con el tiempo del santoral en que nos encontramos. Y vamos a empezar leyendo, como es nuestra costumbre.
Lo dejamos en el capítulo 2, para empezar el capítulo 2, y vamos a leer de un tirón del 1 al 10. Alguien que lea. Tú, en cambio, predica lo que está conforme con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, hombres ponderados, prudentes, sanos en la fe y en la caridad, en la paciencia, y que las ancianas igualmente observen una conducta digna de personas santas, que no sean calumniadoras, ni dadas a mucho vino, sino capaces de introducir en el bien, a fin de que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, honestas, cuidadosas de los quehaceres domésticos, buenas sumisas a sus maridos, de modo que no se den ocasión a que se blasfeme contra la palabra de Dios. A los jóvenes de la misma manera, exhortarlos a que sean prudentes en todo, ofreciendo en ti mismo un ejemplo de buenas obras, un hombre íntegro en la doctrina, de porte digno, de palabra sana, irreprochable, y modo que quede confundido el adversario, no pudiendo alegar cosa alguna mala de nosotros. Los siervos que se muestren sumisos en todo a sus señores, que sean complacientes con ellos, procurando no contradecirles, que no les defrauden, sino que muestren una fidelidad perfecta para hacer honor en todo a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Correcto, muchas gracias. En contraste con las enseñanzas de los falsos doctores, Pablo aconseja a Tito que debe ajustar sus enseñanzas a una sana doctrina, pero no se puede enseñar ni pedir a todos por igual. Y él va marcando cómo debe instruir a las diversas clases de fieles, atendiendo a su edad, sexo, condición. Empieza por los ancianos y las ancianas, los jóvenes según sexos, siervos. Vemos que se trata según condición, pero en todos de una moral natural, si bien informado todo de un espíritu nuevo procedente de Dios y de su gracia salvadora. Interesante, os habrá llamado la atención, la instrucción a las ancianas sobre que sepan enseñar a los jóvenes a amar a sus maridos, a enseñar a sus hijos, la experiencia, que es la madre de la ciencia, ¿no? En la mili se suele decir, o solíamos decir, los que hicimos la mili, que la veteranía es un grado, y nadie mejor para aconsejar sabiamente que quien ha pasado por determinadas situaciones. Y San Pablo invita a las ancianas a ser maestras del bien para enseñar a las jóvenes, etc., ¿no? También demuestra ser un buen pedagogo al aconsejar cómo deben ser los jóvenes. Pues dice una frase que lo resume todo: ponderados en todo. Virtud capaz pues de tener mesura y ponderación en todas las ocasiones, empezando por el dominio de sí mismo, sin ceder a los espíritus y tendencias o impulsos propios de la juventud. Ponderado, ya lo dice, ¿no? Si pudiéramos educar así, porque una cosa es la teoría y otra cosa es el llevarlo a la práctica, porque no es sencillo, y los padres o abuelos que me escucháis sabéis que es un arte. El educar es un arte. Si pudiéramos, como digo, pues no hubiera llegado el problema del alcohol a donde ha llegado ya, por enumerar solo uno de los innumerables peligros a los que están expuestos. Bien, es verdad que se encuentra en todo un ambiente en contra, pero cada cual examinémonos si podíamos haber hecho algo que no hemos hecho, ¿no? Es lo que siempre uno se pregunta. Los consejos para siervos, pues los mismos que vimos en la carta a Timoteo. Se refiere obviamente a esclavos que han abrazado la fe cristiana. Vamos a seguir leyendo. Ahora del 11 al 15, del 11 al 15. Porque la gracia de Dios, que salva a todos los hombres, se ha manifestado enseñándonos a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y a vivir en esta edad con templanza, justicia y piedad,
esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad, para adquirir un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Habla de esto, exhorta, arguye con plena autoridad, que nadie te desprecie. Que nadie te desprecie. En estos versículos vemos el fundamento dogmático de las exigencias citadas, porque las virtudes tienen su fundamento en Cristo. Con su venida se ha hecho visible la voluntad de Dios de salvar a todos los hombres y para salvarnos de cómo debemos vivir. El trabajo vale la pena, pues nos dice: esperamos la bienaventurada esperanza y la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros, etc., ¿no? La verdad esta de que se entregó por nosotros para adquirirse un pueblo santo es una cita que se repite continuamente en todo el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas pastorales y en las cartas en general de Pablo, ¿no? Y en los propios hechos, ¿no? De que se adquirió un pueblo santo con su sangre. Estamos en uno de los pasajes de las cartas de San Pablo más cargados de doctrina y que son resumen de su teología. Con Cristo en el mundo, pues tuvimos visible la gracia del amor de Dios y fue un continuo reparto de beneficios. Continuamente nos está regalando el Señor. Y tendrá su consumación cuando llegue su segunda venida, la citada tantas veces ya de la parusía. Y dice San Pablo sobre esa aparición de el gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Y otra vez tenemos aquí lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? No se comprende que se pudiera expresar esto así si Jesucristo no fuera Dios. No hay la más mínima duda. Se aplican a la misma persona, Dios y Salvador, dado que llevan el mismo artículo, el que procede del adjetivo gran. Luego, está claro que está revelando con toda claridad la divinidad de Jesucristo. Dos personas distintas, sí, pero un solo Dios. Es Dios en este caso. No aparece aquí el Espíritu, pero refiriéndonos concretamente a Jesucristo, no hay la más mínima duda. Porque de no ser así, de no llevar el mismo artículo, tendría que repetirse y entonces habría escrito el gran Dios y el Salvador. Y no es así. Además, Pablo nunca habló de la venida del Padre, que sería la otra interpretación que podríamos dar a este pasaje, en la parusía, sino del Hijo. El Hijo es el que viene en la parusía, en la segunda venida. Y como se refiere a la última manifestación gloriosa de Jesús, es oportunísimo darle el título que por derecho propio le pertenece: el gran Dios. Claro, el gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Decir finalmente que por ser trascendental esta verdad, que siempre hubo unanimidad en este aspecto en los santos padres, en atribuirlo en estos dos artículos a esa persona única de Jesucristo. Y es que no permite otra deducción. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos ya con el tercero y último capítulo de esta breve pero preciosa carta de Tito. Leemos ahora los 8 primeros versículos de ese capítulo 3. Recuérdales que vivan sumisos a los príncipes y a las autoridades, que las obedezcan, que estén prontos para toda obra buena, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, que sean afables y muestren para con todos los hombres una perfecta mansedumbre. Pues nosotros fuimos también alguna vez necios, desobedientes, extraviados, esclavos de toda suerte de concupiscencias y placeres, viviendo en la maldad y en la envidia, dignos de odio y aborreciéndonos unos a otros. Mas cuando apareció la bondad y el amor hacia los hombres de Dios, nuestro Salvador, no por las obras justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavatorio de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, que abundantemente derramó sobre nosotros por Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos herederos, según nuestra esperanza, de la vida eterna. Esta es la enseñanza digna de fe, y quiero que con tesón la afirmen, para que cuiden solícito de aventajarse en buenas obras
los que han creído en Dios. Esto es lo bueno y lo útil para los hombres. No tiene desperdicio ninguna de todas las palabras que ha dicho en estos 8 versículos San Pablo, ¿no? Total, nada. Vuelve a decirnos que se debe obediencia y sumisión a las autoridades, y esto es válido para nosotros hoy en esta época. No sé si lo hemos pensado. Creo que quedó más que explicado en la carta a los romanos, cuando escuchábamos aquello de no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Y podemos decir a continuación, palabra de Dios, pero con toda la propiedad de la carta a los romanos, ¿no? Y lo explicaba entonces, y lo vuelvo a explicar ahora, porque somos así, somos débiles, somos fallones, y se nos olvida la explicación que vimos en su día. En tanto en cuanto esa autoridad está al servicio del bien común, y que su autoridad es en ese sentido respetabilísima. Otra cosa, desgraciadamente, es el uso que de la autoridad hacen algunos. Pero aquí y en Sudamérica, donde me estáis oyendo, ojo a esto. Ante la duda que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de sencillo. Y dice a continuación, tolerancia y mansedumbre con los demás. No lastimar al prójimo con palabras ofensivas. Y esto lo dijo el Papa Francisco el otro día a un conjunto de señoras, ¿no? Que comentábamos hace un momento. Y no critiquéis a las vecinas. Sí, muy bien, mucho, pero bueno, ¿era eso o era otra cosa parecida? Era eso, ¿no? No critiquéis. Qué bien se le entiende, ¿no? Pasa que cuando nos toca aplicarnos el cuento, qué oídos tenemos muchas veces, ¿no? Pensemos un poco. Si de toda la Biblia el autor es el Espíritu Santo, borramos estas peticiones que nos ha puesto aquí San Pablo: tolerancia, mansedumbre, no herir con palabras. ¿De verdad los cristianos nos distinguimos por eso? O por lo menos procuramos distinguirnos por eso. ¿No es eso pedir que suframos con paciencia las debilidades de nuestro prójimo? A lo mejor lo que hace falta es traducirlo a un lenguaje entendible hoy, como pasó con la petición del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas en vez de nuestras deudas, que nos quedamos con aquello de las monedas, ¿no? Igual aquí no sabemos de memoria sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo. ¿Pero flaquezas qué? ¿Que están delgados todos? No. Es las debilidades humanas en las personas con las que convivo. Y me dice que sufra con paciencia eso. Pero no es de hoy, ¿eh? Y lo más extraño, se refiere San Pablo muy especialmente a las relaciones con los no cristianos. En nuestro caso, la mayoría de las veces, cuando estamos con no bautizados, primero entre bautizados, pero no creyentes, cristianos pero no practicantes, como se suelen autodefinir ellos mismos, y que nos ocurrirá con frecuencia, pues mirad, con ellos y con los demás, así es como les debemos tratar: con tolerancia, con mansedumbre, sin herir, sin palabras ofensivas. Ayer o antes de ayer escuchaba yo por la radio, bueno, yo recogí el podcast, o sea, lo que viene luego ya en interés de aquel debate que hubo hace 2 días en la universidad aquí en Madrid, y precisamente el sacerdote joven, periodista él, que yo conozco, era el único que estaba allí defendiéndose como gato panza arriba contra 5 o 6. Y esta mañana que lo he visto se lo he dicho, digo, te doy la enhorabuena primero por el esfuerzo que hiciste tratando de dejar clara la doctrina cristiana, digo, pero te doy la enhorabuena sobre todo por el trato exquisito y talante que fuiste capaz de mantener durante todo el debate, porque os prometo que era a propósito de unas declaraciones de un obispo de aquí, y que, bueno, pues es doctrina pura.
Pero claro, si no va con lo políticamente correcto, pues ya la hemos liado. Oye, fue capaz de lidiar con toda aquella sarta de mentiras y tópicos al uso, con la verdad descarada de la palabra de Dios y de lo que dice, y ciñéndose a los hechos y a la ley natural. A mí me admiró. Tolerancia, mansedumbre, sin herir, sin palabras ofensivas. Eso edifica, amigos míos. ¿Y en qué universidad era eso? Luego te lo digo. ¿No sería de la haber Complutense? sido... ¿Que no sería la Complutense? No. No. De haber sido antes... Salamanca, la Pontificia de Salamanca. No, fue una de aquí de Madrid. De haber sido antes también necios, desobedientes, extraviados, esclavos, dice San Pablo que de ello fuimos salvados. Todos hemos sido necios, estúpidos, extraviados, desobedientes. Nos lo podemos aplicar, igual que se lo aplica el propio Pablo al hablar, ¿no? Pero choca que diga que de ello fuimos salvados no por las obras, o no por lo que nosotros hayamos dejado de hacer, sino por la misericordia, pues había aparecido la bondad y el amor de Dios hacia los hombres. Y eso hay que tenerlo siempre, pero presente, continuamente, queridos amigos. Pues a veces creemos que tenemos algún derecho, y solo por la bondad y misericordia de Dios somos lo que somos. Obviamente cuenta nuestra conducta, y de eso se nos va a pedir cuentas, pero por muy buena conducta que tuviéramos, el vernos libres de esos pecados, solo el amor y la misericordia de Cristo, solo hay Él como único Redentor. Ya conocéis la tabarra que damos sobre los beneficios, eso de ser amigos y tratar mucho con el Espíritu Santo, quien siendo Dios igual que el Padre y el Hijo es persona distinta. Por eso, ya que es nuestra costumbre, os pido que os fijéis en que Pablo nos dice que fuimos salvados mediante el baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Y es porque, aunque todo beneficio viene del único Dios, atribuimos al Padre la creación, al Hijo la salvación o la redención y al Espíritu Santo la santificación. Y fijaos que a continuación nos dice que abundantemente derramó ese baño de regeneración sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. O dicho de otra manera, todo nos viene de los méritos de Cristo. Seguimos leyendo. Ahora un par de versículos, del 9 al 11. Evita en cambio las cuestiones tontas, las genealogías, las discusiones y polémicas sobre la ley, pues son inútiles y vanas. Al hombre que fomenta la división, amonéstale una y otra vez, y si no te hace caso, apártate de él, pues está pervertido y al perseverar en su pecado se está condenando a sí mismo. A sí mismo, sigue RQR y él solito se condena, ¿no? Aconseja a su querido obispo de Creta evitar cuestiones necias, contiendas, inútiles, debates inútiles y vanos, y no merece la pena, nos dice, gastar tiempo ahí, gastar saliva. Después de convenientemente advertido o amonestado, como dice, lo mejor es no darle más importancia. ¿Eso quiere decir rehuirle? Pues no conduce a nada, ya que está pervertido, dice la carta, y ahí no hay nada que hacer. Y vamos ya con los últimos versículos de la carta, del 12 al 15. Cuando te haya enviado a Artemas o a Tíquico, reúnete pronto conmigo en Nicópolis, donde he decidido pasar el invierno. A Zenas, el abogado, y a Apolo, envíales de viaje de modo que nada les falte. Nuestra gente debe aprender a dedicarse a las buenas obras, según las necesidades, para no quedar estériles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a nuestros amigos en la fe. La gracia esté con todos vosotros. También os suena, ¿no? La despedida de Pablo, que esté con vosotros, nos suena. Y como veis, al terminar la carta, pues hace unos encargos. Y entre ellos, con motivo de viajes que habían de hacer, concretamente Zenas y Apolo,
dice que les facilite proveerlos de lo necesario para el viaje, cosa frecuente entre amigos, pero más entre compañeros de apostolado. Ellos están en Creta, concretamente Apolo es de la zona de Alejandría, pues que no les falte nada para el viaje. De Apolo ya sabemos bastante y quedó dicho, pero de Zenas, que según dice la carta era abogado, no tenemos más que este dato, no sabemos nada más de él. Curioso el que Pablo, aprovechando esta petición de cubrir la necesidad de viaje de unos hermanos, diga que hemos de aprender a ejercitarnos en buenas obras, poniendo como buenas obras las de atender las necesidades apremiantes, y dice, para que no sean unos inútiles. Él no pierde comba para enseñar. O sea, no es que nos esté llamando inútiles por no ayudar, pero que nos lo podemos atribuir, para que no hagas o sea, no dejes de hacer lo que tienes que hacer, hombre. Cuando dicen que va a enviar a 2 jóvenes allí a Creta y a él le pide que venga a Nicópolis, van a ir Artemas y Tíquico, y date prisa en venir donde él está en Nicópolis. Se supone, lo dijimos al principio, que esta carta la escribe desde Corinto. Para que os hagáis una idea de dónde le está remitiendo, este Nicópolis está al oeste de Grecia, frente al tacón de la Bota de Italia. ¿Os dais cuenta? La Bota de la península itálica, pues enfrente, en Grecia, que es al oeste, pues ahí es donde está Nicópolis. Ahí le pide que acuda. Y termina con un saludo y la bendición, como acostumbra en sus cartas, de parte de los que están con él y a todos los que nos aman en la fe. Esto es un dato también de la universalidad de la Iglesia que tiene Pablo en su cabeza. No recurre en este caso al cuerpo místico, pero está teniendo presente a todos. Es decir, ni lo que conozco, lo que no conozco, los que están aquí, los que están más allá, a los que nos aman en la fe. Bien, la expresión "la gracia sea con vosotros" es una frase que os decía que nos suena muchísimo y que ha llegado hasta nuestros días, pues como sabemos la Iglesia la ha tomado para la liturgia. Y con esto terminamos la carta de Tito, que como veis ha sido breve pero muy sustanciosa. Solo nos quedan un par de cartas que comentar, de lote de las de San Pablo, ¿no? La segunda carta a Timoteo, que comenzaremos a comentar, bueno, a lo mejor me da tiempo a empezarla un poquito hoy, la próxima, la segunda carta, y luego veremos también la de Hebreos. La carta a los Hebreos, aunque no sea rigurosamente paulina en lo que autor se refiere, sí está toda ella llena de doctrina genuinamente de Pablo, genuinamente paulina. Y voy a empezar un poquito de la carta a Timoteo, lo que me dé tiempo, ¿no? Casi lo podíamos dejar aquí porque teníais que oír misa, pero vamos a aprovechar otros minutillos, ¿no? Cuando Pablo escribe esta carta, se halla de nuevo preso en Roma, pero ahora está de otra manera distinta. Vimos las cartas de la cautividad, ¿os acordáis, verdad? Colosenses, Efesios. Pues esta está de nuevo preso, pero de esta prisión ya no va a escapar. Está ya acabando su vida en Roma, y allí será donde será lapidado, decapitado, ¿no? El primer cautiverio, que fue hacia el 61-63, cuando llegó tras el naufragio, le vimos que disfrutaba de cierta libertad. Era una situación no demasiado penosa, tenía varios colaboradores, allí escribió, como os he dicho, Filipenses, Colosenses, Filemón, y vimos, he dicho antes Efesios, mentira, que mostraba gran esperanza de liberación. Estaba en aquella cautividad romana que os decía, que podían ir con un soldado romano que le servía como escolta, el prisionero individualizado. Por ahí habréis visto dibujos como yo, con la bola aquí y el soldado al lado. No necesariamente tuvo que ser así, pero lo que nos está diciendo es que
tenía libertad de movimientos, ¿no? Pero cuando escribe esta segunda carta a su querido Timoteo, las cosas habían cambiado drásticamente. Se ve que después de la libertad de aquella primera cautividad romana y después de su viaje a Oriente y muy posiblemente a España, el volver a Roma fue hecho prisionero y era ya el tiempo de la gran persecución de Roma contra los cristianos. Eso sería más o menos hacia el año 66-67. Desamparado de lo suyo, sin esperanza de liberación, conocedor de que pronto iba a ofrecer su martirio, escribe esta carta, una carta que es entrañable y que se conoce como el Testamento de Pablo. Lo vamos a dejar aquí, no quiero meterme más porque incluso en la introducción hay muchas cositas que podemos ver despacio. Y ahora, pues, como hoy no ha habido misa, que tengáis ocasión de poder ir a misa. Empezamos a la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros tus hijos parezcamos a ti y que nuestras almas reflejen de esa belleza tuya que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu caminata donde hay la muerte, e ilumina los espíritus en que hay tinieblas, reflejando en los rostros de tus hijos, concédenos tu deseo de luz y de fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos nuestra gloria. Somos ángeles y nuestros enemigos nos ofrecen con tantos estragos. Mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder del pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por el amor